Bueno, en primer lugar quería agradecer la invitación de los compañeros y compañeras para presentar este análisis de la situación política, digamos, que corresponde a un análisis más bien, una mezcla entre análisis de periodo y análisis de coyuntura. Eh, la idea es que hoy día podamos compartir, por así decirlo, 4 puntos, que serían la forma en que yo podría exponer los elementos que son importantes considerar, sobre todo desde febrero y marzo de este año, digamos. O sea, estamos hablando de los últimos 60, 50 días aproximadamente, que marcan la coyuntura y que estos son puestos también en un cierto ordenamiento acorde al análisis de periodo. ¿Ah? Los puntos que quería colocar yo eran los siguientes. Uno, el punto de partida, que tiene que ver fundamentalmente desde dónde nosotros hacemos el análisis y que, por lo tanto, eh, marcan de alguna manera la forma en que vamos a ordenar los materiales, casi todos sacados, o sea, la mayor, todo en realidad sacado de fuentes abiertas, y que en el fondo son expresivos de cómo las tendencias del periodo se van manifestando en las diferentes coyunturas, ¿sí? Y sobre todo la coyuntura que se abre en la tercera semana de febrero de este año. El segundo punto es las salidas a la crisis, ¿ah? Donde se elaboran tendencias, por así decirlo, como hipótesis probable que uno puede deducir a partir de los elementos que se vienen presentando, bueno, desde el 18 de octubre, sobre todo el 14 de noviembre del 2019, durante todo ese largo trayecto del año 2020 y estos primeros meses, ¿no es cierto?, del 2021. Obviamente las situaciones pueden cambiar, se pueden dar otras tendencias, hay una correlación de esfuerzo y una situación política muy viva, muy en movimiento, y solo por lo tanto estas son como referencias desde el punto de vista de cuáles son los bordes, eh, entre los cuales se discurre, por así decirlo, la situación política. Entonces pueden haber mixtura, pueden haber tendencias más cercanas a un borde o menos cercanas al otro, etcétera, digamos. Inclusive, eventualmente, si es que hubieran situaciones muy críticas, podrían desbordarse en realidad. O sea, podrían pensarse una anchura, digamos, en las posibilidades o no. El tercer punto tiene que ver con la coyuntura. Y ahí fundamentalmente la idea es evaluar lo que ha pasado desde la tercera semana de febrero hasta estos últimos días de marzo. Y yo diría, el cuarto punto, que serían las opciones, es decir, cómo dialoga todo esto con las decisiones que ha tomado el referente político que está en proceso desde 18 y 19 de febrero en el gran encuentro de Concepción, y por lo tanto, cuáles deben ser los elementos, creo yo, que a partir de la coyuntura y el análisis de periodo, habría que reforzar en esa idea de levantar el referente que tiene como objetivo, bueno, que se constituir al pueblo como sujeto, como orientación estratégica, digamos, y entre medio, bueno, es realizar un conjunto de acciones políticas que permitan acumular fuerza teórica, programática, social organizada, y que permitan avanzar hacia algo así como un congreso por la unidad política y social del pueblo. Entonces, esos son los elementos o la estructura de la exposición. Vamos con la primera, el punto de partida. Bueno, aquí fundamentalmente, en realidad, la idea es que lo que se hace es, así como los análisis de coyuntura requieren 4 categorías típicas, digamos, que son el escenario, los actores, las correlaciones de fuerza y el hecho que se transforma en acontecimiento, es decir, que abre una coyuntura y cierra la otra. Bueno, el análisis de periodo que comprende, por decirlo de alguna manera, trayectorias temporales un poquito más largas, aunque no necesariamente son extremadamente largas, ¿okay? Eso depende de la situación política, tiene categorías especiales, y esas categorías especiales son fundamentalmente lo que podríamos llamar el bloque en el poder, es decir, la alianza que sostiene una cierta forma de ejercer el poder, y el conjunto dispositivo, que se llama el régimen político, el dispositivo por lo cual se realiza y se ejerce y se reproduce ese poder, ¿no? Se cautela. Entonces, así como en coyuntura hay actores, escenarios, correlaciones de fuerza y escenario, y acontecimientos, el análisis de periodo tiene 2 categorías principales, que son el bloque en el poder, que es esta alianza que mencionamos, y por otra parte lo que podríamos llamar el régimen político. Entonces, ¿cuál es el punto de partida desde el punto de vista del análisis de periodo? Bueno, el punto de partida nuestro, en realidad, es que el 18 de octubre del 2019, y el 19 que termina, ¿no es cierto?, extendiéndose toda la semana y todo el mes, ¿ok?,
abre una coyuntura particular, y en esa coyuntura que tiene escenario propio, que tiene actores propios, que tiene correlaciones de fuerza y que tiene un acontecimiento en sí mismo, que es esta explosión, digamos. ¿Okay? Esa coyuntura que se abre el 18 de octubre precipita, por así decirlo, la crisis política, precipita la apertura a un periodo. Obviamente, esto se dice de manera metafórica en realidad, porque a mi juicio el periodo que venía abriéndose desde antes. Pero lo que quiero decir en realidad es que la coyuntura del 18 de octubre precipita, es decir, realiza lo que estaba, ¿no es cierto?, como tendencia, se expresa de manera súbita el 18 de octubre. Entonces, ¿qué es lo que se expresa en la coyuntura? Una crisis política. ¿Y qué entendemos por una crisis política? Recurriendo a las categorías de análisis periodo, lo que diríamos en realidad es que hay una trizadura del bloque en el poder. ¿Okay? Hay una trizadura, por así decirlo, hay una disolución, hay una pérdida de solidez, hay un quiebre de lo que podríamos haber llamado los consensos básicos que se articulan en la transición, que se articulan entre los años 88, 89, 90, 91, ¿okay? Donde los operadores como Benninger, qué sé yo, como el mismo Guzmán, como Harpa, en fin, con el embajador norteamericano, van licuando una alianza política que se transforma en eso de la transición. Y ahí se realizan, esa alianza tiene ciertos consensos básicos que son los que van a alimentar todo el proceso de los próximos 30 años, digamos. ¿Okay? Es decir, es la continuidad del modelo neoliberal, es la continuidad de la Constitución del 80 con algunos remozamientos, es solo reducir la justicia a los casos más emblemáticos y dentro de lo posible, digamos, como lo articula el golpista Elwin, en fin, y se hace ese tinglado, esa alianza. Entonces, esta crisis política significa en realidad que hay una trizadura, que se hace evidente esa trizadura del bloque en el poder que se había constituido de la transición. Y el segundo elemento importante, y hay muchas maneras de verlo, pero el segundo elemento importante es que, dada esa trizadura, el régimen político, es decir, el conjunto dispositivo, que soy el Parlamento, que soy yo, los tribunales de justicia, la forma en que se organizan los intelectuales orgánicos, los medios de prensa, la instancia de poder policíaco-militar, como el ejército, ¿cierto?, y carabinero, etcétera. Todo ese régimen político, como el mismo Parlamento, la democracia, el funcionamiento del gobierno, el sistema político con los partidos, también entra en una situación de crisis, o sea, hay una trizadura. ¿Okay? ¿Cómo se ve la trizadura del bloque en el poder? Bueno, fundamentalmente porque surgen contradicciones interburguesas. Es decir, ya las contradicciones, por ejemplo, que hay qué sé yo, entre un Fonape, entre un Lusic, o qué sé yo, entre un Navarro y un Polman, por ejemplo, o las disputas que hay entre los gremios, en las elecciones de la SOFOFA o la CPC, se van manifestando como tendencias diferentes dentro de la propia clase dominante. Digamos. Y eso se expresa también en la crisis del bloque en el poder en términos políticos. Digamos. O sea, la ruptura de Renovación Nacional, ¿ok? Qué sé yo, será toda una franja que es Evópoli, que es la propia ruptura que ha tenido, ¿no es cierto?, la democracia cristiana, que es un sector importante donde estaba, qué sé yo, la ex ministra de Justicia, con su marido, los colorines en un momento determinado. O sea, va ocurriendo un proceso de desgaje, de ruptura al interior de los partidos políticos que expresa, de la misma forma como va expresando, ¿no es cierto?, la contradicción a nivel de los grupos económicos, va expresando, ¿no es cierto?, esta trizadura del bloque en el poder. Y para qué decir, digamos, que ha sido la formación del Frente Amplio, el propio quiebre, ¿no es cierto?, del Partido Socialista, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se expresa esa trizadura. Y por lo tanto también esto se va a expresar en términos del régimen político. El régimen político significa en realidad que el sistema de partidos políticos es un sistema que ha perdido esa capacidad de intermediación que tenía entre la sociedad civil, como le llaman los politólogos liberales, digamos, y la sociedad política y el Estado. El sistema político, que eran los partidos políticos, se suponía que tenían que prever, capturar, anticipar, procesar los conflictos sociales y llevarlos por un cauce institucional, llevarlos al Estado, dictar las leyes, o si no podían pararlo, simplemente reprimirlo. Pero no podía el sistema de partidos políticos estar ausente de la crisis social existente, digamos. Y aquí el paradigma en realidad es que la crisis del 18 de octubre, este estallido, pasa por al lado de los partidos, inclusive por al lado de los gremios tradicionales. Ni la CUT, ni la NEF, ni ninguna de las organizaciones tradicionales en realidad son capaces de detectar este estallido social.
esta revuelta popular que se da, ¿no es cierto?, el 18 de octubre y el 19 y la semana siguiente. Por lo tanto, esto significa que toda la mediación que hay política del sistema de partidos es pillado de sorpresa. Y eso es una expresión concreta de una crisis, ¿no es cierto?, del régimen político. ¿Okay? Más allá de las peleas entre el gobierno y el parlamento, si es un régimen presidencial o si no hay régimen presidencial, etc. Más allá de eso. Por lo tanto, si uno postula esto, ¿okay?, si uno efectivamente dice, hay una crisis política acá, y eso se expresa en la trizadura del bloque en el poder, como estamos mencionando, y por otro lado, en la crisis del régimen político, obviamente la solución de la crisis política, es decir, el cierre de periodo, porque el periodo se abre con esa crisis, a propósito de la coyuntura del 18 de octubre, el cierre de periodo necesariamente supone de que tiene que haber un nuevo bloque en el poder, es decir, una nueva alianza, ¿ok?, que ya no puede ser la misma alianza que se generó en la transición y que administró el modelo neoliberal con la Constitución del 80, la Constitución de Lagos-Pinochet, durante 30 años, sino que tiene que ser una nueva alianza sobre nuevas bases, sobre nuevos consensos, y eso debería originar, por así decirlo, un nuevo régimen político, es decir, un nuevo orden político. Y ese orden político obviamente debería manifestarse desde el punto de vista de un Estado normal, es lo que podríamos llamar la constitución política del Estado, digamos, que en el fondo son las definiciones doctrinarias fundamentales del orden que se escriben en una constitución y que marcan todo el entramado jurídico, político e institucional posterior, digamos, desde las leyes orgánicas que van a estar supuestamente dictadas a propósito de los preceptos constitucionales, hasta los reglamentos que siguen a las leyes ordinarias, digamos. ¿Okay? Por lo tanto, el cierre de periodo, es decir, la solución de la crisis política que se vive y que se precipita el 18 de octubre, requiere entonces un nuevo bloque en el poder y un nuevo régimen político. Y eso lo que tenemos es el itinerario, que vamos a mostrar posteriormente, es lo que se define el 14 de octubre, o sea, el 14 de noviembre. Es un itinerario que coloca un plebiscito de salida, coloca, ¿no es cierto?, elección de constituyente, coloca en funcionamiento una convención constituyente, ¿okay?, o una convención mixta, dependiendo de lo que gane el plebiscito, durante 9 meses más 3, son 12 meses, más un plebiscito de cierre. Y por lo tanto, supuestamente, lo que ocurriría es que aquí, discurriendo por un camino institucional de excepción, que sería esta convención constitucional o este funcionamiento, el pueblo escribe efectivamente una constitución y expresa una nueva alianza, un nuevo régimen político. Esa sería entonces la forma en que tendría esta salida, ¿ok? Que está en lo que se expresa en el acuerdo del 14 de octubre. Es decir, aquí de nuevo, por así decirlo, se recupera, eso lo vamos a ver a continuación, el rol del sistema político. Se reimpone el rol del sistema político, no es el pueblo el que está discutiendo acá, no es una asamblea constituyente que parte de cero, no es el pueblo, ¿no es cierto?, que se ha tomado el poder y que después que efectivamente administra y controla todo el país y toda la riqueza del país, se constituye una asamblea constituyente popular, digamos. No, aquí es una cosa arreglada, que tiene excluye ciertas materias, por ejemplo, los acuerdos de libre comercio, por ejemplo, qué sé yo, tiene ciertas normas como son los quórum, es una convención, ¿okay?, no es exactamente una constitución, una asamblea constituyente libre, soberana, etcétera, para nada. Pero entonces esa es la manera en que podría solucionarse desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de lo que estamos observando, la famosa crisis política. Entonces la pregunta es, bueno, si esto es lo que está ocurriendo, tenemos una apertura de la crisis política, un cierre de la crisis política, la pregunta es cómo se realiza esto. Es decir, cómo se realiza el cierre efectivamente de lo que podríamos llamar la crisis política. Bueno, y eso se realiza fundamentalmente construyendo consenso, es decir, nuevas alianzas. Y eso es lo que uno podría prever que está ocurriendo desde exactamente el día 19 de octubre del 2019 y está ocurriendo, ¿no es cierto?, hasta hoy día, marzo del 2021. Y tiene todavía por delante 12 meses más y después 2 meses en que se llama el plebiscito de salida. Es decir, hoy día se está articulando por arriba, fundamentalmente por arriba, porque por abajo ha sido mucho más difícil, estamos mucho más fragmentados, por arriba se están articulando, se están construyendo estos consensos. Lo único que vamos a postular más adelante nosotros es que estos consensos que se hagan por arriba, así que las clases dominantes logren, van a tener pies de barro, fundamentalmente por lo que hemos dicho en otras ocasiones,
de que no hay un proyecto de desarrollo nacional. O sea, la figura es que la Constitución del 80 empieza a regir el 88-89, en realidad, en estricto rigor, el 89, ¿ok? Muy importante. Es decir, 9 años después que se dictó, y se escribe, se redacta y se aprueba en el plebiscito del 80, que son exactamente 5 o 7 años después de que había dictadura. O sea, la Constitución es mucho más tardía, ¿okay?, respecto de la asunción del poder por parte de la clase dominante. La clase dominante toman el poder, generan un Estado militar, impulsan la dictadura, transforman la economía, impulsan un proyecto de desarrollo nacional que se va a llamar, ¿no es cierto?, el modelo neoliberal, y mucho después, efectivamente, resumen esto en una constitución, en un orden político, y que empieza a operar 17 años después, digamos. ¿Ok? Entonces, aquí la lógica es que ahora esta burguesía, esta clase dominante, carecen de proyecto de desarrollo nacional. Y por lo tanto, el cierre de periodo, es decir, los nuevos consensos y el nuevo régimen político, solo van a ser, como lo vamos a mencionar más posteriormente, van a ser simplemente de carácter táctico, es decir, tratando de proteger al máximo posible sus intereses y el conjunto de dispositivos institucionales que permiten mantener el poder y cediendo en función de las correlaciones de fuerza. Si esos consensos los podemos caracterizar de dos, y alianzas los podemos caracterizar de dos tipos, lo que podrían ser consensos y alianzas estratégicas, es decir, aquellas que se refieren fundamentalmente no solo al orden político, sino que al orden económico-social, ¿okay?, del país. En el caso del 88-89, ¿no es cierto?, hay un consenso estratégico de mantener el modelo económico, el modelo social y el modelo, ¿no es cierto?, de acumulación, el patrón de acumulación existente, ¿no es cierto?, durante la dictadura. Por lo tanto, es un consenso de carácter estratégico cuando efectivamente hay acuerdo y alianza en términos de lo que podríamos denominar a nivel de fase, es decir, a nivel del patrón de acumulación y el conjunto de instituciones y reglas que permiten la reproducción del capital. Y por otro lado, comillas, hay consensos, podríamos llamarlos solo tácticos, que lo que tratan de hacer es simplemente concordar un orden político, es decir, un orden que trata de recuperar la trizadura de un régimen político específico. En el caso del 88, en realidad, lo importante fue que este acuerdo táctico, que era la mantención de la Constitución del 80 con cierta reforma y el paso a la democracia de una dictadura, suponía un acuerdo estratégico. Por lo tanto, en ese caso, digamos, en el 88-89, entramos, por así decirlo, a una solución de la crisis política con ciertas orientaciones claves a nivel estratégico. Los acuerdos tácticos o los consensos tácticos suponen entonces algunos con sentido estratégico, es decir, algunos que responden efectivamente a orientaciones estratégicas, ¿ok? Y que por lo tanto la táctica está alimentada, el orden político está alimentado por un orden económico-social. Y por otro lado serían aquellos que podríamos denominar solo tácticos, es decir, serían alianzas y acuerdos políticos o consensos solo tácticos, es decir, aquellos que carecen de una orientación estratégica. Y eso es muy importante plantearlo por lo que vamos a mencionar posteriormente. La hipótesis en realidad es que hoy día hay un intento de construir consensos con pies de barro, precisamente porque las clases dominantes y los sectores populares, y las clases medias y los partidos políticos y gran parte de la burguesía no tiene proyecto en realidad a nivel económico-social, salvo mantener el neoliberalismo, ¿verdad?, que tiene, por razones que no vamos a tratar aquí, un montón de características que indican su agotamiento, ¿okay? Entonces hay que distinguir consensos estratégicos, consensos tácticos, tácticos con sentido estratégico y solo tácticos. Si nosotros tomamos este esquema de decir que el cierre de la crisis, por lo tanto el cierre de periodo, significa entonces construir estos consensos a nivel estratégico-táctico, bueno, uno puede imaginar entonces cuáles son las salidas que... imaginar salidas a la crisis, ¿eh?, que en el fondo significa el cierre de periodo. No nos vamos a detener sobre el periodo, ya lo especificamos ayer, digamos, y lo hemos repetido en tantas veces, pero la idea en el fondo era que uno, con la información que tenía, por lo menos hasta el 26, 25 de marzo, y con la información que tenemos ahora, un poco se refuerzan, en parte, ¿okay?, uno podía imaginar la siguiente salida en general, ¿eh?, que en el fondo significa resolver la crisis política existente. Decíamos que uno podía distinguir por cuestiones estrictamente metodológicas como tendencias, por así decirlo, y como tendencias extremas para distinguir. La realidad obviamente va a ser mucho más compleja y va a implicar, por supuesto, combinaciones de estas, digamos.
que uno podía pensar en salidas por arriba, es decir, salidas que en el fondo son conducidas por la élite. Habíamos dicho, podíamos pensar en dos, y le colocamos estos nombres que son un poco complicados, pero son porque no hay manera, o a mí no se me ocurre todavía de cómo efectivamente denominarla de manera más simplificada. Pero una salida por arriba es una republicana autoritaria, por así decirlo. Es republicana autoritaria. Y fundamentalmente viene a corresponder a lo que vamos a llamar después la salida más dura, que está vinculada fundamentalmente al pinochetismo, ¿no? O a los empresarios que quieren reponer rápidamente el orden político y social. Y por arriba también hay una salida que le llamamos institucional democrática autoritaria, porque esto significa en realidad que no vamos a tener más democracia, esta es un poco la lógica de la que había antes, sino que va a ser fundamentalmente una democracia que va a tener una nueva constitución y sigue el camino institucional, pero que en general uno podría decir de que van a intentar reponer el orden público, el orden interior, de manera bastante más controlada, por así decirlo. Y por otro lado, decíamos, hay salidas por abajo, que uno podría distinguir dos. Una institucional democrática popular, por así decirlo, democrático popular, que no tiene nada que ver con el MDP de los años 80, digamos, sino que es institucional porque sigue el camino dispuesto por el acuerdo del 14 de noviembre. Es democrática porque se asocia a esos mecanismos que son considerados por la élite como democráticos, y es popular porque refleja de alguna manera los sectores medios y populares que han estado vinculados a la concertación y a la nueva mayoría, digamos. Y también a otros sectores que se han plegado, populares que se han plegado recientemente a esto. Y por abajo también tiene una segunda, que sería de independencia y autonomía popular, ¿no? Que agrupa a todo lo que somos en realidad la otra franja, que estamos en el fondo intentando levantar, por así decirlo, una alternativa que sea independiente del proceso institucional planteado, ¿okay? Vale la pena mencionar lo siguiente: en el caso de la salida por arriba, decimos, y también por la salida por abajo, que son salidas meramente tácticas, es decir, que no tienen orientaciones estratégicas, ¿ok? Salvo en el caso de las salidas por arriba, obviamente conjurar, ¿no es cierto?, lo que es el potencial del protagonismo popular, por una parte, y por otro lado, ¿no es cierto?, intentar reponer la legitimidad de la élite, que son como las dos cosas más importantes que ellos postulan, digamos, o intentan resolver en términos tácticos. Obviamente eso significa la defensa de los intereses inmediatos del capital, digamos. Pero más allá de eso, lo que quiero decir con esto es que no hay un sentido estratégico porque no hay proyecto país, no hay un proyecto post-neoliberal o proyecto que sea capaz de, comillas, plantearse, no sé, 50, 40 años de desarrollo, crecimiento y orden social para adelante. Es una salida meramente táctica, ¿okay? Que es muy importante tenerla en consideración. Si uno se fuera desde el punto de vista de una clasificación de esto, con algunos detalles adicionales, podemos encontrar que la salida republicana autoritaria está fundamentalmente simbolizada, voy a colocarlo así, en Cubillo de la UDI, en Alamán de Renovación Nacional, por el lado de los partidos políticos, FONAPEN, Sutil, por el lado de los empresarios, y un cierto sector de coroneles del ejército, digamos. Un sector de la Fuerza Armada que estaría apoyando esto, ¿ok? El apoyo de masa, este sería el núcleo, por decirlo, sería como la base madre sobre la cual se está tratando de articular esta salida republicana autoritaria. El apoyo de masa que tendría, que serían los anillos concéntricos de influencia, en fin, obviamente todo el pinochetismo agrario y urbano, ¿ok? Es decir, las familiares de clase, de suboficiales, en fin, vinculados a las Fuerzas Armadas, ese pinochetismo, ¿no es cierto?, medio popular que existe, sobre todo el sector agrario y el sector urbano que está vinculado a esto. Un sector importante lo evangélico y lo que podríamos llamar la pequeña burguesía propietaria, digamos. Camioneros, pequeños comerciantes, parceleros, etcétera, 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 que son parte de esto. Por decir, colocarlo sintéticamente. Entonces este sería el núcleo y este sería el apoyo de masa que tendría para alimentar ese núcleo que está acá, en una salida que estamos llamando salida autoritaria, que es una salida por arriba. Luego voy a colocar cuáles son los objetivos de esto. A contrario censo, lo que tenemos por arriba también es una salida que llamamos institucional democrática autoritaria, cuyo símbolo desde el punto de vista de los partidos políticos son desbordes, son los liberales que están un poco en Renovación Nacional y en la concertación, digamos. Hay un micrófono que está sonando por ahí.
Desde el punto de vista de los empresarios, estamos pensando fundamentalmente en Lucy y en Gilisati, por ejemplo, Gilisasti, porque y hay otros, digamos, como Aguat, que estuvo vinculado, qué sé yo, al sistema financiero, está vinculado al sistema financiero actualmente, está Navarro, el presidente actualmente de Salfacorp, etc. Y Lucy, que mantiene, ¿no es cierto?, una ambivalencia, porque financia a todo el mundo, como le indicó bien su padre, respecto a la relación entre economía y política. Y Gilles Sasti, que es un ex MAPU, que fue presidente de la CPC y que hoy día es parte de los apoyos a la candidatura de Sich, que es el hombre, ¿no es cierto?, que mueven desde la moneda. Y por otro lado, hay una alta oficialidad también del ejército, ¿okay?, que correspondería a algo así como tipo Chaira, digamos, que me imagino que son los amigos que debe tener Desbordes, ¿ah?, en las Fuerzas Armadas. Es decir, me cupe perfectamente acá un general de la defensa como Iturriaga, por ejemplo, que fue aquel que impugnó la guerra que había declarado Piñera. Digamos. ¿Okay? Por otro lado, el apoyo de masa que tendría este núcleo, que sería la inteligencia, sería toda la tecnoburocracia estatal y privada, es decir, todos los jefes de servicio, subsecretarios, qué sé yo, delegados especiales, los grandes gerentes y cuadros medios o elevados medios altos, más bien dicho, del sector privado, en fin, sectores de trabajadores que están vinculados a la CUT y a la NEF, y un sector importante de las pymes, por ejemplo, que han estado, ¿no es cierto?, con el FOGAP, utilizando los fondos del FOGAP, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esas serían como las dos salidas que uno ve por arriba, ¿ok? Y por lo tanto, si uno lo mirara en términos del tiempo, uno podría decir, mire, hay una gran disputa que viene por arriba, que es una disputa a nivel del cierre de periodo. ¿Eh? El cierre de periodo. Es decir, ¿cuál es la salida a la crisis política? Y claramente, si ustedes comparan un Desbordes con un Cubillo, con un Alamán, por decir algo, o un Fonapen con un Gilisasti, okay, claramente la salida que ellos darían a la crisis política, es decir, cómo cerrarían el periodo, qué sector hegemónico sería el importante en el nuevo bloque en el poder, en la nueva alianza, qué tipo de régimen político desearían, obviamente hay distancia. ¿Okay? La segunda disputa que hay es una disputa por los contenidos constitucionales, que va marcado no entre el 14 de noviembre y el 22, que sería la fecha de salida del plebiscito de salida, ¿okay? Sino que va fundamentalmente la elección que estaba programada para el 10 y el 11, que ahora se desplaza aproximadamente un mes, y la disputa ahí es fundamentalmente los contenidos constitucionales. Y aquí claramente no es lo mismo FONAPEN, por decir un empresario, que SUET qué sé yo, el mismo LUCI, que estarían dispuestos a generar algunas políticas redistributivas, algunos cambios, políticas especiales, en fin. ¿Okay? Por lo tanto, también hay un enfrentamiento, no solo en términos de cómo cerrar el periodo, sino fundamentalmente por los contenidos que tendría la nueva constitución entre estas dos salidas. Y adicionalmente uno podría decir también, esto se expresa hasta ahora por lo menos, pensando, ¿no es cierto?, en el 9 de mayo, a pesar que se corrió esto porque hay un desplazamiento que no tengo claro cuáles son las fechas, que en el fondo iría hasta el 21 de noviembre del 21, que es cuando se hace la primera vuelta de elección presidencial. La pregunta es de los 5 candidatos que hay, Lavín, Matei, Sichel, el ministro de Economía, que no me acuerdo cómo se llama en este instante, y adicionalmente Desbordes, ¿cuál de esos queda? Y por lo tanto también aquí se enfrentan, por decirlo de alguna manera, en términos de cómo se llega desde hoy día al 21 de noviembre con la primera vuelta presidencial, un segundo enfrentamiento más largo que tiene que ver, por así decirlo, entre la elección de los convencionales y el plebiscito de salida, que es a mediados del año 22, por los contenidos constitucionales, y en tercer lugar, una cuestión más táctica general, que es efectivamente cómo yo le doy cierre efectivamente a la crisis política. Esas son las dos salidas que se expresan por arriba de ese punto de vista. Vale la pena mencionar lo siguiente porque es muy importante para los efectos de la situación política de los últimos días, digamos, de las últimas 72 horas aproximadamente, que en el fondo no puede distinguir que hay variantes en la salida por arriba, la salida republicana autoritaria. Esta es la salida republicana autoritaria, es decir, la que veíamos con FONAPEN, Sutil, que ve por el lado de los grupos económicos, que veíamos, ¿no es cierto?, con Alamán, Cubillo y otros sectores por el lado político. ¿Eh? Estas serían variantes. Y coloco variantes solo porque hay que hacer unas distinciones que se reflejan fundamentalmente por todos los sucesos políticos que uno ha registrado en fuentes abiertas entre la tercera y cuarta semana de febrero y actualmente, inclusive hasta hoy día, digamos, en la mañana, 9 de la mañana. ¿Okay?
hay antecedentes que podrían a uno indicarle de que hay variantes, que hay tensiones en esas variantes. ¿Cuáles son las tensiones que hay en esta salida republicana autoritaria, digamos? O sea, estamos hablando aquí. Aquí hay variantes, ¿ok? Hay tensiones entre lo que podríamos llamar, por así decirlo, las fuerzas que postulan algo así como un golpe blanco, un golpe en el sentido de que significa romper el marco institucional de facto, sin que, y decimos blanco porque no significa un asalto al Palacio de Gobierno con quema de la moneda o con tomar preso a los ministros, digamos. No, el golpe blanco aquí en este caso es una movida tipo, digamos, por así decirlo, judicialización del presidente, por ejemplo, por que sea el caso Enjoy, de la ocasión Enjoy, o, qué sé yo, algún cerco que se le tirara efectivamente al presidente, como le pasó, por ejemplo, qué sé yo, imagínense, acuérdense ustedes del caso Bachelet, digamos, que Bachelet ordena que se cierre Punta Peuco y el ministro de Justicia no la obedece, digamos, desacata el orden del presidencial y no cierra Punta Peuco. Y tanto así que termina el gobierno de Bachelet y Punta Peuco no se cierra, digamos. Eso que está ahí significa que Bachelet y su equipo de gobierno no gobernaba, digamos. ¿Ok? Por lo tanto, hay un conjunto de elementos que permiten distinguir que en la salida republicana autoritaria hay sectores que ya creen que Piñera es un problema que hay que resolver. Y por lo tanto, la idea sería tenderle un cerco a Piñera. ¿Ok? Un cerco que significa en el fondo controlar el espacio de poder que ejerce, manteniéndolo como presidente hasta que llegue noviembre y se elijan haya la primera vuelta y en marzo, ¿no es cierto?, del año 22 se elija el nuevo presidente, pero que efectivamente no controle el conjunto de variables del gobierno interior, porque cada vez que lo hace genera problemas, digamos. Tanto así el problema de haber anunciado el domingo en la noche de que iba a haber un desplazamiento de las elecciones sin haber conseguido consensos previos, digamos. Entonces está la escoba desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de cómo se va a desenvolver el itinerario constitucional. Lo segundo que sería ese cerco a Piñera implicaría que el gobierno interior lo asume, por así decirlo, con un control territorial, policíaco en las Fuerzas Armadas, que ya existe. Pero la idea sería extenderlo, digamos. O sea, el orden interior queda en manos de un ministro del Interior, que en realidad fundamentalmente obedece al alto mando o a este ministerio o grupo ministerial del Interior termal, que se constituye para darle efecto. Y una alianza con el Parlamento que se complica un poco porque hay un cambio en la presidencia del Senado, donde está, qué sé yo, la Yana Proboste y está otro demócrata cristiano, okay, la vicepresidencia, y que en realidad hay problemas. O sea, es más difícil domesticar hoy día, ¿no es cierto?, el Senado. Pero, en fin, habría que hacer una alianza con ellos a través de los partidos, etc. Por lo tanto, esta es una variante que episódicamente aparece, que está ahí. Algunos sectores ya están absolutamente hasta la tusa con Piñera, porque Piñera cada vez que interviene genera dificultades, genera incertidumbre, ¿okay?, genera una suerte de desorden. Piñera es el culpable, por así decirlo, que haya una crisis en el bloque gobernante, que no es lo mismo que la crisis del bloque en el poder, digamos. El bloque en el poder es la gran alianza, pero aquí ni siquiera se puede gobernar. ¿Okay? Por lo tanto, ese es un tema importante que está presente. Lo segundo, la segunda variante sería, si no se puede ese golpe blanco, o no discurre, o no sucede, bueno, estas fuerzas que están ahí van a desarrollar una lógica de acción republicana de masas. ¿Ok? Esta acción republicana son las guardias republicanas, es un fascismo de masa que opera en los sectores rurales y urbanos y con apoyo policíaco y militar. Y creo que los sucesos que se han observado, ¿no es cierto?, en los últimos días, bueno, precisamente expresan eso, digamos. Hay efectivamente indicios, sobre todo, ¿no es cierto?, el atentado que le hicieron a Yaitul o a los periodistas que iban a entrevistar a Yaitul, bueno, que hay indicios de que efectivamente aquí la cosa no es tan simple, digamos. No es que haya solo un montaje policial, digamos, sino que hay aquí un intento efectivamente digitado por mano negra, como el mismo Yaitul dice, que utiliza ciertos sectores Yanagona y que intenta disputar el espacio de influencia de la CAM en su propio terreno. Es un atentado que se hace en Tirúa, digamos, ¿ok? Y donde hay guardias blancas, donde está la APRA, etcétera. Por lo tanto, hay una disputa por control territorial. No es una cuestión por arriba, digamos, en el sentido estricto, sino que es una acción republicana de masas, un fascismo de masa que opera ahí.
y que se expresa episódicamente. Por lo tanto, que estas variantes de la salida republicana autoritaria se expresen por un golpe blanco, o si no hay golpe blanco, que haya acción republicana de masa, en el fondo con guardias armados, como fueron los chalecos amarillos, como los guardias blancas en el campo, qué sé yo, ahora con guardias blancas también urbanos, etcétera, y con un rol más efectivo de ciertos sectores fascistas. Bueno, eso está por verse. Puede ir dependiendo de cómo suceda, cómo se desarrolla la Convención Constitucional, cómo se resuelva, ¿no es cierto?, la crisis pandémica, en fin. Vamos a las salidas por abajo. Las salidas por abajo, yo diría que aquí lo que decíamos ayer es que son expresivas de dos tácticas que vienen hace mucho tiempo presentándose en el movimiento popular. Y uno rápidamente la puede distinguir así: la institucional democrática popular, cuyo núcleo central está en el PC, en Frente Amplio, sector del PS, los gremios como la CUT y la ANEF, organizaciones populares como que se pliegan a esto, como la Coordinadora 8M, y que significa que un conjunto de organizaciones feministas, por ejemplo, sobre todo organizaciones feministas populares, territoriales y regionales, rechazan esto, digamos, y se autonomizan o se independizan, o, para decirlo de otra manera, también frente a esta decisión de la Coordinadora 8M, fundamentalmente su dirección, también queda un campo abierto para que las feministas populares más radicales, en fin, que están con el pueblo, puedan rescatar su protagonismo y arrebatar un poco las lógicas feministas que están siendo cooptadas por el sistema en esta lógica. Lo mismo el MAT, digamos, también sucede lo mismo en el MAT. La lucha ambiental no es monopolio del MAT, es también de un conjunto de otras organizaciones que existen sobre todo en el sur y también en el norte grande, o en el norte también, ¿ok? Y ONG vinculadas, ONG vinculadas a la cuestión ambientalista en algunos casos, etc. Por lo tanto, aquí tenemos esta salida que es la institucional democrática popular, que tiene este núcleo que está ahí apoyo de masa. En contrario sensu, uno podría distinguir por abajo también que hay una intención, hay fuerzas, digamos, y que se notan que están activas. Sobre todo ayer se notó, digamos, que a pesar de que hay pocas convocatorias, a pesar que estamos en pandemia, a pesar que hay control territorial militar, a pesar que estamos con confinamiento, no sé, 14 millones de personas, igual hay una movilización que expresa de alguna manera una cierta energía que está en el pueblo, que siendo convocada es capaz de manifestarse. Y esa manifestación, esa energía que está ahí, uno podría caracterizarla como un intento de construir una salida, por así decirlo, o una táctica que expresa, lo sepan o no lo sepan, lo que podría ser la independencia y autonomía popular. Y que tiene dos variantes, digamos. Una variante que está preocupada fundamentalmente por su gran consigna, que ha ido cambiando en el tiempo, digamos, pero que es importante, que es la idea de una asamblea popular constituyente, que sea libre y soberana, digamos. Por lo tanto, el tema por el cual trata de agrupar o de generar un polo de agrupamiento de la fuerza y la energía que podríamos caracterizar de independencia y autonomía popular es precisamente discutir y construir una constitución que oponga a la constitución que salga de los de arriba. Por otro lado, también uno puede distinguir, en diálogo con la anterior o confundida también, de que hay otra apuesta que intenta decir en realidad que la acumulación de fuerza, que el polo reagrupador, efectivamente, esta energía que está acá, antes que se disipe para enfrentar el desarme, tiene que ver con constituir al pueblo como un sujeto social, digamos, o un sujeto social y político, es decir, jugarse por la construcción efectivamente de esta fuerza organizada en términos de sujeto. Que podrá o no tener una constitución es otro tema, digamos, pero el escribir una constitución no resuelve si es que no hay un sujeto que sea capaz de encarnarla, digamos. Este es también entonces una variante que está acá, que obviamente están entremezcladas y están en discusión, digamos. Lo importante es que ambas reflejan o muestran esta energía, esta fuerza, esta independencia y autonomía popular existente. ¿Qué es lo que uno podría deducir de estas salidas por abajo? En primer lugar, desde el punto de vista de la salida que llamamos institucional democrático popular, obviamente, en el mejor de los casos, uno podría decir que va a ser el ala progresista de la salida institucional democrática autoritaria. Esto significa que se impone la salida de desborde, siguiendo, ¿no es cierto?, el itinerario constitucional, más allá de los plazos. Se elige la convención con un 43-45% de electores o de delegados de la derecha. Bueno, lo que va a suceder aquí es que esta salida va a ser simplemente la ala progresista de esa, efectivamente, salida, de la salida por arriba. O, si esto no funciona, se disuelve.
¿ok? Pero no tiene corta vida, a mi juicio, esto. Más allá que el PC siga existiendo, que la CUT sigue existiendo y que el Frente Amplio, ¿no es cierto?, en sus diversas fracciones sigue existiendo. Pero como táctica, en realidad una táctica que no tiene mucho vuelo desde ese punto de vista por los objetivos que se ha puesto. Esto es muy importante decirlo, digamos. Hoy día en la mañana, hubo una gran reunión de todos los presidenciables, desde, qué sé yo, desde la Narváez o representantes de los presidenciables hasta el PC y el Frente Amplio, digamos. Y ahí, por lo tanto, la idea es buscar una suerte de unidad, una suerte de convergencia entre todas las organizaciones y fuerzas políticas que están levantando candidaturas presidenciales, que según nuestro esquema de línea del tiempo, tiene la primera vuelta el 21 de noviembre. Entonces, fíjense ustedes de que ahí claramente, si tengo al PC, si tengo al Frente Amplio, si tengo a los sectores, comillas, que podrían ser más progresistas, bueno, ellos están efectivamente en la idea de dialogar para generar a lo mejor una primaria colectiva, o si no una primaria colectiva, bueno, negociar los términos del acuerdo, digamos, que significa un acuerdo por arriba, que significa en el fondo plegarse, sobre todo en los sectores que podríamos llamar democráticos populares, como el PC, plegarse en definitiva a la salida por arriba que corresponde a la institucional democrática autoritaria de desborde. Por el otro lado, donde estamos en general todos nosotros, ¿okay?, el referente que se ha construido, en general, y mucha otra gente más que está dispersa por el país, que ayer se mostró, ¿okay?, hoy en la noche y ayer, es fundamentalmente que obviamente no tenemos capacidad para crear una coyuntura ni para generar una salida, pero sí tenemos la capacidad para aspirar, por así decirlo, con la fuerza que se acumule en términos de la táctica de una fuerza independiente, a efectivamente construir al pueblo como sujeto político y a constituir de alguna manera una franja de avanzada de ese pueblo. Es decir, están las posibilidades, aunque estemos con control militar y policía territorial, aunque estemos, ¿no es cierto?, con confinamiento obligado a 14 millones de personas, en fin, la situación de crisis que tiene el sistema político, el bloque en el poder, y la decepción que va a ocurrir, ¿no es cierto?, con la Convención Constituyente, si que ocurre, entonces hay un espacio, hay un vacío, hay una necesidad, hay una carencia que puede ser efectivamente el campo de cultivo, el espacio en el cual efectivamente se construya esto que estamos llamando la salida por abajo en términos de construir el sujeto político, al pueblo como sujeto político. ¿Me permiten un segundo que estoy con problema para mover la página esta? No puedo, ahí está. Esas son entonces las salidas lo que más o menos habíamos tratado ayer. Vámonos a la coyuntura, porque la coyuntura, que es parte, sobre todo en la tercera semana de febrero, y hoy día genera una serie de circunstancias que creo que permiten explicar un poquito más esto. Desde el punto de vista de la coyuntura, yo creo que hay dos cosas importantes. Primero, que hubo una ofensiva mapuche y que intentó abrir una nueva coyuntura. Eso ocurrió en la tercera semana y cuarta semana de febrero. Que fueron, digamos, las tomas, las corridas de cerco existentes, las marcaciones de fondo, y además un llamado a la unidad de todas las fuerzas mapuche, digamos. No solo de la CAM, de la UAM, sino que también de las Kench. En general, entonces, es una cuestión relativamente nueva aquí. Adicionalmente, una movilización popular muy fuerte que se desarrolla en Panguipulli a propósito de la muerte del compañero, ¿okay?, del asesinato, y por otro lado se rebota en Santiago fortaleciendo la actividad de los viernes, que era tradicional en la Plaza Dignidad, digamos. Y adicionalmente hay una activación muy fuerte entre el 1 y el 8 de marzo en el movimiento popular. Por lo tanto, uno podía decir en realidad, mire, esta movilización mapuche que partió en el Gualmapu y que se extiende, ¿no es cierto?, en los sectores urbanos, estaba abriendo, por así decirlo, una nueva coyuntura en que el pueblo recuperaba cierto protagonismo. Sin embargo, por arriba, alimenta también esta situación de crisis, fundamentalmente algunos hechos importantes, los errores de toda la política migratoria, Colchane. O sea, eso significa claramente que hay una situación del gobierno desbordado por el problema, ¿no es cierto?, de la migración. En segundo lugar, los 3 asesinatos en una semana, que van el 8 y el 14 de febrero. O sea, en Calama, en Santiago, etc. El fracaso de Piñera, ¿okay?, para generar el acuerdo de control de la Araucanía. Y en la tarde el desaire que le hace Adriana Muñoz, presidenta del Senado, la anterior, el 16 de febrero, digamos, que también genera una suerte de crisis y discusión muy fuerte. El regreso a clase con el apoyo del Colegio de Profesores y el Colegio Médico, digamos, que hace el 23 de febrero y que finalmente hay que echarla para atrás producto de la pandemia existente, digamos. ¿Okay? Y por último,
un debate sobre la renovación del estado de excepción sanitario, que hay una discusión fuerte, pero que finalmente se aprueba el 10 de marzo. O sea, todo esto indicaba, por así decirlo, que estos hechos como hechos de la política que van pasando, era que era posible efectivamente la apertura de una nueva coyuntura a partir de una recuperación de la iniciativa popular. Sin embargo, hay, el punto 2, hay una contraofensiva de los poderes fácticos del gobierno. O sea, frente a esto, ¿ok?, hay una respuesta y que toma la forma que ya mencionábamos anteriormente. El punto de partida de esta contraofensiva es la llamada a la vía armada que hace la fuerza ultraderecha en el sur, frente, ¿no es cierto?, a las tomas de fondo, y una crítica muy fuerte a Piñera. O sea, hay un movimiento de masa de los hacendados, de los pequeños comerciantes, que sé yo, los parceleros en el sur, que organizados intentan levantar una ofensiva frente a esta irrupción, ¿no es cierto?, del movimiento popular del Gualmapu, digamos. Y después hay una serie de otras cosas importantes, digamos. En el caso del campo, 21 de febrero está la visita de los ministros y mandos policíacos en la Araucanía, ¿okay?, que va a generar problemas después, pero hay in situ un desplazamiento del gobierno de esa zona. 23 de febrero, los desalojos de los fondos, el nuevo imperial, y los patrullajes militares que se desatan a propósito del niño que está perdido, pero que en realidad significa control territorial toda la zona costera, digamos. ¿Okay? El 10 de marzo, el doble operativo en Padre Las Casas. Doble operativo en Padre Las Casas, con un despliegue de fuerzas militares y policíacas sumamente importante. Por lo tanto, ofrece esta ofensiva lo que hay una respuesta de ese tipo. Desde el punto de vista de la ciudad, ¿okay?, está el 8 de marzo con un despliegue de la represión policial a todas las marchas del 8M, inclusive con agresiones directas a mujeres, dirigentes, a equipos de salud, a periodistas populares, etc. El día 11 de marzo, los violentos desalojos que hay en las tomas de terreno en Renca y también en Valdivia. ¿Okay? Esto significa que también hay una reacción por evitar el asentamiento, efectivamente, de este movimiento popular, sea manifestándose en la calle como el 8M, sea con estas tomas de terreno. El 12 de marzo, el copamiento de la Plaza Dignidad, que fue una movilización masiva de fuerzas especiales, trayendo inclusive cadetes de la escuela. ¿Okay? En ese instante, el día anterior, en que se había sacado en la madrugada, no sé si se había sacado el estatua de Baquedano, digamos. Y hay un copamiento, un despliegue que inclusive inaugura una nueva táctica de la represión urbana de fuerzas especiales. El 13 de marzo, allanamiento de las poblaciones en Santiago, en Villa Francia, La Hormiga, etc. Allanamiento simultáneo en varias poblaciones. O sea, hay un allanamiento, esto es muy importante, que no es detención de personas en manifestaciones, es llegar, ¿no es cierto?, a cierta zona, ¿ok?, y allanar las viviendas. Por lo tanto, todo un trabajo de infraestructura previa de informaciones sobre el punto. El 18 de marzo, allanamiento de detenciones en Iquique, ¿ok?, precisamente los sectores más movilizados. El 20 de marzo, el gaseo, el gaseo, ¿no es cierto?, en una feria libre, y después la golpiza que hace un militar, ¿no es cierto?, a un ciclista en Puente Alto. Entonces, fíjense ustedes de que a la respuesta, al intento de abrir una coyuntura con las fuerzas populares, sobre todo proveniendo del Gualmapu, se responde de esta forma, tanto en la ciudad como en el campo. ¿Ok? Entonces, la pregunta, y esto está pasando todo hace una semana atrás, hace 1 o 2 semanas atrás. En realidad está pasando el lunes anterior, lo último, ¿no es cierto?, fue el 20 de marzo. Digamos. Entonces, la pregunta que uno podría formularse acá es, bueno, ¿cómo interpretar todos estos hechos desde el punto de vista del análisis político y el punto de vista de las tareas en que estamos empeñados, afanados todos nosotros? Bueno, una hipótesis, ¿ok?, y que yo creo que se reafirma, pero hay que tomarla como idea, no como un hecho, sino simplemente como una tendencia que está latente ahí, es que hay en realidad un golpe blanco en curso. ¿Ok? Y este golpe blanco en curso, en realidad, es una combinación del itinerario constitucional, que supone, ¿no es cierto?, el plebiscito, la elección de constituyentes, las elecciones presidenciales, hasta el plebiscito de salida a mediados del 22, y por otro lado, ¿okay?, que es muy importante, con lo que podríamos llamar el control territorial existente. ¿Okay? Es decir, es un golpe blanco que combina las dos partes de la salida por arriba. Es decir, combina lo que podríamos llamar, qué sé yo, la variante del golpe blanco de cercar a Piñera, por ejemplo, de que las Fuerzas Armadas asuman el control territorial y que se arme un tinglado en términos de una alianza que logre frenar a Proboste y rearticule al sector más duro de la derecha y de la concertación. Pero por otro lado, la derecha no quiere renunciar a lo que sería la elección de los convencionales y al funcionamiento de la Convención Constitucional. Porque según sus cálculos,
aparentemente, esto es una cosa que también que no sabemos muy bien, podría sacar el 43% de los convencionales. Por lo tanto, desde ese punto de vista, digamos, le convendría controlar a Piñera para que no cometa más errores, poner a las Fuerzas Armadas como los instrumentos de control del orden interior, ¿okay? Y por lo tanto cercar a Piñera en lo que significa la prerrogativa del control del orden público interno y dejarlo con las vacunas, etcétera, que siga con eso, ¿okay? Y un acuerdo con el Parlamento de tener leyes de protección. Pero por otro lado, una derecha que impulsa efectivamente, o se juega, como decía Longueira, la gran batalla, efectivamente por elegir y obtener una gran mayoría en la Convención Constituyente. Si esto fuera así, digo que esto es una tendencia, no estoy diciendo que efectivamente vaya a ocurrir así, sino que son episódicos, son manotazos que se ven en la situación política, siguiendo la prensa y siguiendo, ¿no es cierto?, a todas las declaraciones de los 300 tipos claves que hay que leer para echar lo que está pasando en el país por arriba, ¿okay? Uno podría imaginarse lo siguiente, en términos de escenarios y actores. Este es el escenario que podría ocurrir bajo esta forma o bajo una forma sucedánea o semejante a esto. Primero, un Piñera cercado. Es decir, en realidad en el Riema Piñera, que se le limita el conjunto de funciones de facto, forzadamente, por supuesto, ¿okay? Para que no tome las decisiones que tomó, por ejemplo, el domingo 28, en que anuncia el desplazamiento de las elecciones, pero nadie tenía idea, ni tampoco no habían acuerdos previos, digamos. Los acuerdos por parte de la élite más inteligente de la clase dominante se trabajan, se cocinan. Falta el Saldívar, falta un Benninger, falta, ¿no es cierto?, un Guzmán, falta, ¿no es cierto?, un Guatón Correa, que son aquellos que efectivamente cocinan los procesos y que después, cuando están más o menos amarrados, se largan públicamente. Pero el Parlamento debería estar advertido de esto y tenía que haber un acuerdo con el Parlamento. Y no hubo acuerdo con el Parlamento, no hay consenso. Se está discutiendo hoy día. De las 9 de la mañana es presentado el proyecto de reforma constitucional y se está en discusión y hay que ver si mañana lo vota efectivamente la Cámara de Diputados. ¿Okay? Y adicionalmente a eso, habría que elegir algún presidenciable ad hoc que efectivamente empiece como a aparecer como el nuevo estadista que va a conducir el proceso constituyente y que va a implementar la constitución que salga, ¿no es cierto?, y que se apruebe en el plebiscito de salida a mediados del 22. Y esa puede ser una figura de desborde. Las declaraciones que hace Desbordes el sábado 27 y el domingo 28, es decir, el sábado que recién pasó y ayer o antes de ayer, y que están en el mostrador, yo les recomiendo que la lean, a mi juicio es notable, porque lo que hace es reponer a la derecha social, larga una crítica salvaje a Piñera y a la roulette, y por lo tanto se desmarca eso, ¿ok? Y plantea claramente, y además critica a Sichel y critica, ¿no es cierto?, a Briones, ¿ok? Y se plantea efectivamente que ahí hay la posibilidad de que lo que está pasando con la pandemia, el desorden de gobierno, la crisis política, es responsable de un gobierno que no tiene capacidad de gobernar. Y por lo tanto, algo hay que hacer. Entonces, ahí hay un primer elemento. Es decir, Piñera se ve en el espejo y detrás del espejo aparece entonces el hombre o la mujer que podría procesar esto. Hay una entrevista que le hace hoy día a este periodista que fue candidato Guillé, candidato a presidente, donde efectivamente hace una serie de guiños efectivamente a Desbordes, digamos. O sea, hay que conversar con Desbordes, es un hombre que yo le creo, o que hay un hombre confiable y con el cual se pueden amarrar. Entonces, de alguna manera hay un tinglado que tiene que ver con el aislamiento de Piñera y por otro lado, ¿no es cierto?, el surgimiento de esta figura. 2, un control territorial del orden interior a cargo de las Fuerzas Armadas. Esto es muy importante, que ya existe, pero la idea sería leyes al amparo de leyes protectoras, digamos, que se cubrirían con razón sanitaria. Aquí acuérdense que lo que está haciendo el orden interior no lo está conduciendo el ministro del Interior, lo está conduciendo el ministro de Salud con el segundo piso, digamos, o sea, con la ruleta. Y la justificación del orden interior y la represión es fundamentalmente control sanitario, digamos. ¿Ok? La razón sanitaria, si se viste de blanco, un estetoscopio, ¿no es cierto? Y a partir de eso que nos cuidan la vida, simplemente tienen la legitimidad para intervenir y tener control territorial. Eso es lo que se hizo, ¿no es cierto?, en Maipú, en Iquique, etc. Bueno, entonces, aquí, fíjense ustedes de que hay una decisión muy clave, que fue que el 27 de marzo, el sábado 27 de marzo, justo cuando estaba ocurriendo esto, también, ¿okay?, hay una extensión de la cuarentena, y una extensión de la cuarentena a toda la región metropolitana, y hay alrededor de 14 millones de personas
hoy día confinadas, ¿ok? Más allá que se cumpla o no se cumpla, lo importante es que eso da paulo para que se copie territorialmente el espacio y se hagan los controles de identidad o los controles, ¿no es cierto?, de movilidad existentes. Segundo, tercero, un parlamento controlado, un parlamento controlado a partir de una cierta alianza, digamos. Entonces, las declaraciones de Guillé, qué sé yo, y la visita que hace Proboste a Piñera, bueno, lamentablemente no puedo correr esto, se me armó un caos acá con esta cosa de la... Bueno, pero sigamos. La visita que hace Proboste a Piñera, que la hace el día de ayer, digamos, a La Moneda, para ver el proyecto de reforma, es un diálogo que se está armando. O sea, tiene que haber efectivamente alguna posibilidad de controlar al Parlamento porque es un sector importante dentro del poder político. Y por último, yo creo que es la idea de el control de la derecha de la Convención Constitucional, que serviría para mostrarse como un sector demócrata. Y eso está en curso. Y está en curso porque se está discutiendo el tema de las elecciones. Eso acompañado, esto es muy importante, de una represión masiva y selectiva de los sectores populares, sobre todo a la franja avanzada, digamos. Y eso es un poco lo que pasó el 29 de marzo, digamos, lo que pasó en La Victoria, ¿no es cierto?, con un despliegue de carabineros que siempre pasa, pero igual es un hecho, digamos, que se está desplegando el proceso de represión, más todo lo que venía anteriormente de allanamiento, va indicando de que hay una represión masiva de sectores populares, pero también focalizada en ciertos sectores. ¿Ok? Por lo tanto, fíjense que lo que podría estar en la cabeza de algunos podría ser este escenario. Que tengamos, no sé, el 15 de mayo o el 20 de mayo, ahora que son las elecciones de convencionales, que la derecha haya ganado, ¿no es cierto?, el 43% de los electores, por lo tanto, retenga los 2/3, más, ¿no es cierto?, lo que haga la nueva mayoría, y por lo tanto, que empieza a escribir, convoque a la generación de un reglamento de la Convención Constituyente, que va a significar escribir una Constitución Pinochet 2.0, con algunas modificaciones, por supuesto, y por otro lado, ¿no es cierto?, con una Fuerza Armada desplegada, con control territorial, más una figura presidencial que tendrá que empatar con el presidente o la presidenta de la convención, que habla de la derecha social o de la necesidad, ¿no es cierto?, de hacer algunos cambios, pero que en realidad los cambios los está haciendo el pueblo, a pesar que lo está dirigiendo fundamentalmente la derecha. Esto significa que todos los 5, 10 o 15 constituyentes o que independientes que queden, o 4 o 6, simplemente van a ser los negritos de Harvard. Es decir, son los negritos que la Universidad de Harvard, para no ser acusada de racista, dejó entrar a la universidad. Entonces, cuando le decían, ¿usted es racista? No, pues ahí hay un negro. ¿Okay? Ahí hay un negro exactamente. ¿Cómo que somos racistas? Esa es la misma función entonces que cumplirían estos independientes que eventualmente podrían ser elegidos. Que como dice Yaitulo hoy día, y la declaración de las comunidades de Mayeco, donde está Temucucuy, ¿okay?, es decir, efectivamente, hoy día nosotros nos oponemos a que hayan cupos reservados y a los candidatos mapuches que van a la Constitución. Esos no nos representan, ¿ok? Y peor de eso, pueden efectivamente legitimar, ¿ok?, este Estado que ha esquilmado, ¿no es cierto?, y es responsable del genocidio de los mapuches. ¿Ok? ¿Cuáles son las opciones frente a esto? Y con esto estoy terminando, ya sé que estamos en la hora ya. Termino con esto. Es simplemente, ¿cuáles son las opciones que hay frente a esto? Desde el punto de vista de enfrentar ese escenario que se nos viene. Yo quisiera hablar acá de las discusiones subjetivas, ¿sí? ¿Qué es lo que se siente en el ambiente cuando uno conversa con las franjas que conoce, digamos? ¿Ok? Pero sobre todo, ¿cuál es la percepción subjetiva frente a esta gran ofensiva comunicacional que se ha hecho con, ¿no es cierto?, el confinamiento masivo, ¿okay?, con el susto que ya vamos a llegar a la cama cero, donde hay que decidir si una persona va a la cama o se muere, ¿okay?, qué sé yo, a la situación de terrorismo existente, digamos, una violencia desatada, una crisis del gobierno y un control territorial en curso, digamos. Bueno, obviamente, una primera es obviamente el miedo generalizado en términos sanitarios y políticos, que en el fondo es algo similar un poco a lo que pasó en marzo cuando Piñera, después de haber declarado la guerra, declara, ¿no es cierto?, el orden de excepción, orden de catástrofe, bajo el sentido sanitario. Y ahí toda la izquierda se fundió. Todo el mundo se fundió. Creyó y hubo una suerte de pánico total
en términos de crisis política, por una parte, los sectores medios, por otro lado, ¿no es cierto?, una crisis sanitaria, donde cada uno de nosotros podía ser infectado al otro, digamos. Daba gente, ¿no es cierto?, con spray, guantes, etcétera, digamos. Menos mal que ahora no existe eso, digamos, ¿ok? Hubo un momento en que la gente ni siquiera quería efectivamente tocarse, digamos, ¿ok? Entonces, eso es posible, evidentemente. Es el caldo de cultivo para el control de los cuerpos, el control social y político, digamos. La segunda actitud que podría ser es una aceptación de la salida por arriba. Y ahí está la cooptación de ciertos sectores, es decir, que tienen un lugar, que podrían ser los mapuches de derecha, podrían ser algunos independientes no neutrales, etcétera, etcétera, etcétera. Podría haber una integración a este proceso, ¿ok? Como está pasando con esta idea de paridad de género, ¿ok? Que sería la primera en el mundo, que tendría una convención que escribiera la constitución, entonces hay integración, o hay una resignación simplemente. Habían sectores que ya dicen, no, en realidad no podemos torcer esta cosa y lo mejor es plegarse. Entonces es el ala progresista de esta salida. Esa es una salida. Hay una tercera disposición subjetiva que está en la gente, que es la idea de la resistencia espontánea, pero una resistencia espontánea y dispersa, digamos, que lamentablemente en el fondo puede existir, pero cada vez su tamaño relativo va disminuyendo y al final es una larga lucha que se prolonga en el sentido que no logra romper el equilibrio y finalmente tiende a ser cercada, digamos. Y la otra posibilidad que se ve, que está presente también, y que de alguna manera lo que ocurrió en el encuentro 18-19 en Concepción, y lo que se observa, ¿no es cierto?, ayer en las movilizaciones que se hicieron en diferentes lugares, etcétera, es que hay una cierta energía, hay una cierta resistencia organizada, ¿no es cierto?, y que tiene, por así decirlo, alguna idea de que a esta cuestión hay que darle un sentido táctico, por así decirlo, con alguna orientación estratégica. Bueno, esa es una posibilidad, ¿ok?, delgada, pero existe. Lo que se muestra ayer es que hay una energía disipada en muchas partes del pueblo y que esa energía, cuando es convocada, puede tomar la forma efectivamente de un manotazo relativamente organizado y que tiene alguna proyección, por lo menos, ¿ok?, en términos tácticos. ¿Cómo resumir? De la siguiente forma. Partir de la idea, termino partir de la idea, hay un micrófono que suena por ahí, de un dato, que es lo que se manifestó el 18 de octubre del 2019, y de ahí hacia adelante, sobre todo, ¿no es cierto?, hasta marzo, hasta antes que hubiera, ¿no es cierto?, la declaración del estado de emergencia por razón sanitaria, y que por lo tanto retomar la iniciativa Piñera y el control de las Fuerzas Armadas en términos territoriales y policíacos, es que en potencia, por lo menos, ¿ok?, hay un pueblo que se manifestó diverso, en fin, que se manifestó con una posibilidad de constituirse como sujeto, como un colectivo. Había una atmósfera efectivamente de cercanía, de solidaridad, de encuentro, en la dispersión y en la diversidad de eso. Bueno, lo hemos dicho muchas veces eso, pero ahí la categoría política clave fue esta idea de que el pueblo apareció como sujeto episódicamente, ¿ok? Y aparece entonces mostrando una potencia, o sea, el pueblo tiene, así como es capaz de hacer cola para ir a comprar zapatillas o para, ¿no es cierto?, endeudarse para comprar un celular nuevo, bueno, también la ideología no ha penetrado totalmente, hay una dimensión del carácter de este pueblo que busca lo colectivo, que estalla su malestar y que trata de buscar y expresar su malestar junto al otro, digamos. Esa es una cuestión fundamental, porque si el pueblo fuera absolutamente consumido por el individualismo, por el narcotráfico, no tendríamos nada que hacer, y por el narcisismo no tendríamos mucho que hacer. Entonces hay ahí en potencia un pueblo que se constituye en sujeto, que muestra que se puede constituir en sujeto. Y por otro lado, ese pueblo también fue capaz de sintetizar en el verbo un conjunto de demandas que eran su malestar, transformó los malestares en demandas: pensión, salud, educación, endeudamiento, vivienda, pobreza, migraciones, etc. Okay, patriarcado, violencia sexual, educación no sexista que venía demandándose de antes por el movimiento feminista, que contribuyó a este proceso. Y sobre todo el movimiento feminista popular y rupturista, digamos, ¿okay?, que ayuda efectivamente en este proceso. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, el pueblo expresa, por así decirlo, se expresa como sujeto en potencia con un proyecto en potencia. Por lo tanto, todo el problema político, disculpen que lo diga así de manera tan simple, digamos, consiste en cómo lo que está en potencia se realiza en un acto. ¿Ok? Lo que está en potencia se vuelve acto. ¿Ok? Y la manera en que lo que está en potencia, que ya sabemos que existe,
Nosotros los más viejos, la última vez que habíamos visto esto fueron las protestas del año 83, 84, 85, 86, quizás los paros comunales de Pudahuel, etcétera, digamos. ¿Ok? Después quizás un poco lo que fue qué sé yo, el 2 y 3 de julio, ¿ok? Que eran momentos en que el pueblo explosionaba y se veía como un sujeto activo, combativo, con proyectos, con precisiones. Pero después que llegó la concertación, esto se disipó. El año 88-89 fue los manotazos que dio la concertación y el sistema político y las clases dominantes y el imperialismo para disipar toda esa energía y convertirnos prácticamente, ¿no es cierto?, en un pueblo intoxicado por el neoliberalismo, el individualismo, la desolidaridad, la atomización y la fragmentación. El mejor caso paradigmático es lo que pasa con la clase trabajadora. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, esta posibilidad de pasar de la potencia al acto es obviamente el campo de la política. O sea, esta transición es el campo de la acción política, de la acción política. Ese no es una transición automática, espontánea, requiere la acción política. Y la acción política la entiendo como acción consciente, digamos, ¿ok? Y esa acción consciente entonces significa intervenir en el periodo político. Es decir, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Lo que nosotros estamos diciendo es, bueno, aquí hay que intervenir en el periodo político de tal manera que podamos, lo que se observó, que estaba en potencia, lo podamos realizar. O sea, hay condiciones propicias para la intervención política que busca la emancipación y constitución del pueblo. Lo hay. No estamos hablando, ¿no es cierto?, del año, que sea 95 o del año 97. Estamos hablando del año 2017. O sea, estamos hablando casi, ¿ok?, 20 años después. Es muy importante tenerlo claro como dato objetivo. No como dato, ¿no es cierto?, de la pura voluntad y fe que nos ha mantenido durante tantos años luchando. ¿Ok? No, sino que ahora hay una oportunidad en esta tremenda situación de crisis política y donde el pueblo ha mostrado que vía estos manotazos muestra su potencia como sujeto y muestra su potencia como constructor de lo que podríamos llamar un proyecto. Esa intervención política significa, por ejemplo, por arriba, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la clase dominante, que ellos tienen que reconstituir el bloque en el poder. Para ello, intervenir en el periodo político, es decir, cerrar el periodo, o bien enfrentar la crisis, significa reconstituir un bloque en el poder. Y en segundo lugar, generar una suerte de régimen político nuevo, que es la nueva constitución. Entonces, ¿en qué está la élite? La alianza de partidos políticos, ¿ok?, y la nueva constitución. Son sus dos lógicas. Cualquiera de las variantes que tome. Pero esa es la intervención táctica que tienen las clases dominantes y la élite. ¿Cuál sería, por comparación, la nuestra? Por comparación, la nuestra tiene que ver con esto. Por abajo lo que necesitamos es acumular fuerza social organizada. Acumular fuerza social organizada. Suena fácil, pero es muy difícil. ¿Ok? Y en segundo lugar, acumular fuerza programática. Es decir, aquí estamos nosotros en la lógica del sujeto y estamos en la lógica del proyecto, por así decirlo. O sea, las fuerzas sociales que se organizan en torno a alguna demanda que si la generalizan o la comparan con otras fuerzas sociales, van constituyendo la posibilidad de pasar de la mera reivindicación inmediata a una reivindicación más general sobre el modo de vida. Es decir, la acumulación de fuerza en esta situación de periodo, desde nuestro punto de vista, significa acumular fuerza organizada. Por ejemplo, fortalecer, desarrollar, ampliar los colectivos territoriales, las asambleas territoriales, el feminismo popular que tiene que luchar, no sé, arrebatarle la lógica feminista de los derechos a los sectores cooptados, qué sé yo, quitarle los movimientos ambientalistas populares, quitarle efectivamente el monopolio de la cuestión ambiental a las ONG, ¿no sé, que son financiadas por empresas extranjeras, etcétera, y que concilian. Entonces, esa construcción de sujeto va aparejada a la idea de una cierta fuerza programática, es decir, cuáles son las demandas existentes. O sea, mientras, por así decirlo, nosotros queremos pasar de lo que hemos llamado la potencia al acto, es decir, que el pueblo se constituya como sujeto y que levante, ¿no es cierto?, un proyecto, eso solo lo podemos lograr con la acción política y hay razones para creer que esa acción política tiene condiciones propicias hoy día, a pesar del cerco sanitario y a pesar del cerco político militar. ¿Ok? Esa intervención en el periodo político que está acá tiene que implicar la acumulación de fuerza social
organizada, es decir, tenemos que estar en el pueblo, en las poblaciones, en los territorios, efectivamente, en las localidades donde el pueblo vive y donde tiene que hacerse la política. ¿Okay? No podemos abandonar, y la izquierda que abandonó eso no tiene que volver a ella. ¿Okay? Y así tendrán que resolver los estudiantes si no tienen escuela. ¿Dónde recuperan, ¿no es cierto?, la influencia sobre el estudiantado en la cuestión educativa? ¿Okay? Tienen que resolver eso. Y por otro lado, la idea de transformar esas demandas, sintetizar el conjunto de demandas que han aparecido en miles de declaraciones. Entonces, llevamos 2 años, todo el año 2019 y parte del 2020, llevamos casi 1 año y medio, en que se levantaron asambleas, se levantaron pliegos generales. Tenemos que sintetizarlo y levantar el programa. Si se acumula fuerza en términos de fuerza social, organizada y fuerza programática, entonces lo que estamos haciendo es construir, por así decirlo, fuerza política. Y esa fuerza política tiene un sujeto. Es simplemente que estamos avanzando hacia la constitución del pueblo como sujeto político. ¿Y qué implica esto, digamos? ¿Cuáles son los esfuerzos que hay que hacer para que esto ocurra? ¿Qué esfuerzo tenemos que hacer para acumular fuerza social organizada y por otro lado acumular fuerza programática? Y que eso converja en la constitución de fuerza política, es decir, contribuir a que el pueblo se constituya como sujeto. Bueno, obviamente lo primero que hay que hacer es que tener una perspectiva compartida del momento histórico y del momento político que vivimos. Eso requiere, compañeros y compañeras, el transformar el análisis político, el conversar sobre la situación histórica que vive el país, en comprender la crisis política cultural, la crisis del Estado, los niveles de la crisis de la intelectualidad orgánica del modelo, conversarlo y profundizarlo y empezar a elaborar una perspectiva común de todos nosotros. ¿Ok? Compartir este momento. Si no se comprende en profundidad, esto es muy importante, es difícil de que efectivamente, ¿no es cierto?, podamos converger en la acción política. Hay un momento histórico propicio. El país nunca había estado en la crisis que está hoy día. Tal vez el año 73 podría haber estado en una crisis así, pero aún así habían salidas internacionales. Hoy día ni siquiera hay salidas internacionales, hay un interregno internacional. Por lo tanto, la idea de discutir, de formarse, de armar escuelas, de formar al pueblo, de largar instrumentos de análisis político, construir boletines, leer las declaraciones, discutir las declaraciones, tomar los pliegos de petición y sintetizarlo con los pliegos de otros sectores, es una tarea crucial. O sea, necesitamos una perspectiva compartida, ¿no es cierto?, el momento histórico y político vivido. Algo de eso es lo que hubo en el encuentro del 18-19, ¿no es cierto?, que permitió, a propósito de la PAL, convocar a un conjunto de otras organizaciones no APAL. Había el ánimo, estaba como la voluntad, efectivamente, o había el instinto nos decía que era necesaria la unidad, necesaria la convergencia. Eso está ahí, más o menos porque tenemos después del 18 de octubre y 1 año y medio de combates, ¿ok?, se ha pensado, ¿no es cierto?, que es necesario tener esta perspectiva compartida, a pesar que tengamos desacuerdos estratégicos, o que no los tengamos, o que ignoremos. ¿Ok? Lo segundo es que hay que hacer un esfuerzo unitario para agrupar las franjas rupturistas. Aquí hay un problema de voluntad, aquí hay un problema de visión, aquí hay un problema de voluntad. Es decir, en realidad, resolver los problemas de la desconfianza, de las malas, de la máquina, del intento, ¿no es cierto?, de reclutar dentro de los mismos reclutados, qué sé yo, de ganarme direcciones o suponer que tengo un protagonismo, romper con el narcisismo y las mezquindades que nos han acompañado en este largo proceso. ¿Ok? Esta idea de la perspectiva compartida, el esfuerzo unitario supone voluntad de construir y una voluntad que se afana, por una parte, en el conocimiento racional del momento histórico, del momento político, pero también una nueva ética que tiene que ser fundante de la nueva izquierda. Los movimientos populares, ¿ok? Y ahí están los ambientalistas, y ahí están, ¿no es cierto?, los movimientos feministas, que han mostrado que hay valores que estaban excluidos de la izquierda tradicional, tienen que ser incorporados efectivamente en esto. Hay una ética fundante de esto que se expresa, ¿no es cierto?, en una voluntad racional de efectivamente agrupar, de hacer este esfuerzo unitario. Después en términos prácticos, porque eso es la visión, así nos vemos, y aquí está, ¿no es cierto?, la voluntad. Pero hay que crear una voz del pueblo. Una voz del pueblo, hay que crear una voz del pueblo. No pueden ser miles de voces atomizadas hablando, ¿no es cierto?, en espacio restringido a su localidad. Tiene que ser una voz que le hable al país.
una voz que exprese los intereses más profundos del pueblo, que sintetice sus malestares, que se pare frente a los patrones, que se pare, ¿no es cierto?, frente a la intelectualidad burguesa, que se pare frente a los jueces, a los rectores, a los generales, ¿okay?, que se pare frente a los partidos políticos que son de la derecha o los que han efectivamente olvidado su rol, ¿no es cierto?, como representante del pueblo. Tiene esta voz que manifestarse claramente, denunciarlos. Hoy día, como les decía, leí la declaración de las comunidades de Malleco, y donde efectivamente denuncian que la lucha nuestra no es una lucha etnonacional, porque hay mapuches que están vendidos y le llaman yanacona, ¿okay?, comprados por Mininco, y que efectivamente son gente que está contra la lucha de autonomía mapuche, y que en algún momento perdió, ¿okay?, su orientación, digamos. Entonces en el pueblo también tenemos diversidad y hay que levantar esa voz para agrupar a los sectores más convencidos, más consecuentes, esto más avanzados, y por otro lado, ¿no es cierto?, arrastrar a los sectores vacilantes, que si no hay fuerza, se pliegan siempre a la fuerza ganadora. Pero si se va mostrando efectivamente que hay una disposición, que hay una voluntad, que se le habla con la verdad, que se los convoca, ¿no es cierto?, a luchar, entonces esta voz del pueblo empieza a multiplicarse. Y empieza a multiplicarse porque hay razones objetivas también, y hay una memoria histórica del pueblo que puede desatar efectivamente esto. Por lo tanto, hay que hacer política. La política es una política pública. Podrá tener métodos secretos tal vez, pero en este instante la política hay que llevarla a los espacios, ¿no es cierto?, de lo público. Se requiere esa referencia política que le habla al país, y que la gente que está en esta franja, que se decida a asumir, por así decirlo, qué sé yo, este verbo, estas necesidades del pueblo, lo haga con toda la honestidad, con toda la seriedad y con todo el convencimiento y audacia que esto requiere. ¿Ok? Y tercero, o cuarto, más bien dicho, es obviamente que sea una táctica, porque esta voz de la política supone un devenir, supone una trayectoria, y la táctica, por lo menos, ¿ok?, está orientada por esta línea del tiempo que partió, ¿no es cierto?, el 18 de octubre y que termina, ¿no es cierto?, a mediados del año 2022. Y estamos hoy día en, ¿no es cierto?, en marzo de 2021. De marzo del 21, que ya termina marzo, a mediados del 22 tenemos un horizonte, por así decirlo, táctico, en que tenemos que decir, bueno, ¿cuáles son los objetivos para este periodo de tiempo? ¿Cuáles son los objetivos para las presidenciales, los objetivos, ¿no es cierto?, para las luchas sociales que se nos vienen encima? Viene una crisis económica y desempleo muy grande. Viene un nuevo año de desescolarización con los niños y los jóvenes. ¿Qué vamos a hacer con eso? Viene un nuevo año, ¿no es cierto?, de desempleo y por lo tanto de pobreza, y por lo tanto los comprando juntos, las ollas comunes, las luchas por una renta básica universal de emergencia, por la disminución, ¿no es cierto?, del IVA a los alimentos, por la aplicación, ¿no es cierto?, de un impuesto a los patrimonios del 1% más rico. Son tareas urgentes que hay que hacer. Esos objetivos y medios, ¿okay?, que son la forma de organización, son cruciales. Hay que diseñar una táctica, hay que diseñar campañas para esta cosa, porque nosotros queremos intervenir, y la intervención se hace en la acción política, sea local, sea regional o sea nacional. Y por último, yo creo que es muy importante esto, se requiere sintetizar la experiencia con una perspectiva estratégica. O sea, los momentos que estamos viviendo hoy día, voy a ser bien grandilocuente de esto, pone a todos los jóvenes, hombres y mujeres, a los viejos, a las viejas, ¿ok?, y a todo el pueblo en realidad, lo pone en un momento en que tal vez tengamos la posibilidad de imaginar un futuro, creo yo, donde el pueblo tenga algo que decir. Hoy día no venimos en un proceso de constitución, por favor, no venimos en un proceso de constitución como ocurrió durante toda la transición, en que se fue desarmando el movimiento campesino, se desarmó el movimiento de pobladores, se desarmaron los movimientos estudiantiles, se desarmó todo lo que era la clase trabajadora. Hoy día llevamos ya varios años en un proceso de reconstitución y constitución de un nuevo sujeto político que tiene nuevas formas de organizarse, nuevas formas de referirse, que tiene vacío histórico, que falta memoria, pero tiene una potencialidad muy grande. Lo que hay que hacer es sintetizar esa experiencia y darle un sentido estratégico. ¿Ok? Creo que esas son las tareas efectivamente que se pueden plantear. Un último cuadro, solo para distinguir
tengo aquí fuerza social organizada, tengo acá fuerza teórica programática, y la confluencia de estas dos cosas, cuando se combinan en un sujeto y en un proyecto, transforman en fuerza política. ¿Cómo se logra eso? A nivel táctico, uno puede distinguir, y a nivel estratégico puede hacer la distinción. A nivel táctico, la fuerza social organizada tiene que expresarse en organizaciones políticas independientes, independientes de clase, independientes respecto a la iglesia, independientes respecto, ¿no es cierto?, qué sé yo, del poder en sus diferentes formas. Son las organizaciones populares que tienen que retomar, ¿okay?, la lucha antipatriarcal, la lucha anticapitalista, anticolonial, etcétera, digamos. Organizaciones populares independientes del poder, donde efectivamente, ¿okay?, avanzan en un sentido estratégico lo que podríamos llamar el poder popular, el poder del pueblo, por así decirlo. Llamémosle poder popular porque es la palabra que conocemos. Por otro lado, la fuerza teórica programática a nivel táctico son todos los pliegos nacionales, sectoriales y locales. Y eso hay que sintetizarlo y el material está. ¿Ok? Esta tarea de forzar, estimular, convocar a las organizaciones populares independientes y así la síntesis tiene que ser apoyada por estas franjas del pueblo que son rupturistas, que han resistido, que se han mantenido, que no han escuchado los cantos de sirena y que en el fondo corresponde a todo el esfuerzo que se ha venido haciendo durante mucho tiempo. Son las fuerzas que se manifestaron ayer, ¿okay? Son las fuerzas, ¿no es cierto?, que están latentes ahí y que a pesar de que la Luisa Toledo, ¿no es cierto?, su voz se está apagando, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que, por decirlo de alguna forma, esa voz también se está multiplicando, tiene posibilidad de multiplicarse. Esa fuerza está ahí. Toda esa franja más delgada, a veces variopinta, en fin, pero tiene una potencialidad para asumir esta tarea, ¿ok? De mediar, de apoyar, de convocar, etcétera, a la constitución de organizaciones populares independientes, reforzando las asambleas territoriales y sintetizando los pliegos nacionales, locales y sectoriales y haciendo campañas de lucha. Organizaciones populares que ejerce el poder popular en términos estratégicos, el pliego en términos estratégicos es el gran programa de la emancipación. ¿Ok? Y el sujeto de esta estrategia emancipadora y este programa es el pueblo mismo. Es el pueblo mismo. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo es contribuir en términos de este momento político que nos ha tocado vivir con una táctica que sea capaz de contribuir a la constitución política y social del pueblo. Ojalá en un gran congreso, ¿no es cierto?, por la unidad política y social del pueblo. Y el instrumento que estamos generando en este instante, con todo lo que ha significado esfuerzo, rompiendo, ¿no es cierto?, qué sé yo, las separaciones, tratando de construir confianza, construyendo los medios, es efectivamente este referente político social o esta iniciativa que se manifestó en el encuentro del 18 y 19 de febrero en Concepción. Compañeros, muchas gracias. Espero que les sirva para la discusión que viene. Hay una pregunta que dejémosla fuera inmediatamente. Bueno, en realidad no voy a poder responder todas las preguntas que me han hecho, digamos. No tengo la capacidad ni claridad respecto de todo. ¿Ah? Pero hay dos cosas que me interesarían. Uno, con el compañero que plantea la idea de un presidente comunista de una convención progresista o con mayoría de la izquierda o de los sectores más rupturistas, que me inviten a un debate con los compañeros que crean eso, porque eso es más largo, requiere tipos de argumentos, colocarlo en juego, etc. Y no creo que tenga mucha relación discutir eso ahora en este espacio, digamos, porque hay que discutir un montón de otras cosas adicionales. Pero no tengo ningún problema en que si quisieran hacer un debate sobre el punto o una exposición para explicar esto, y poder conversar en un plano, obviamente, como lo hemos hecho aquí, de fraternidad sobre el punto, no hay ningún problema. Así que me comprometo a eso si es necesario. Lo segundo, el otro punto me quiero referir, este temor que está presente, no sin causa, porque tenemos todo el estalinismo, tenemos la mala experiencia de la construcción del socialismo real, lo digo por la gente más vieja, que sabemos de eso, y también por la experiencia de la resistencia a la dictadura y después por las manipulaciones frecuentes que hemos tenido, digamos.
Sin embargo, hay un problema que tenemos que resolver, que es que a nivel micropolítico, es decir, a nivel de los colectivos, a nivel de las organizaciones barriales o territoriales, en fin, tenemos generalmente horizontalidad, tenemos democracia, rotación de roles, por lo tanto las vocerías son rotativas, hay un control, por así decirlo, del grupo sobre efectivamente su vocero o la forma en que se manifiestan respecto de fuera del grupo. Sin embargo, la tendencia que ha ocurrido con todo esto es que cada vez se han vuelto en general, por así decirlo, voy a llamarlo así, con limitaciones para poder enfrentar, llamémoslo la macropolítica. Es decir, para enfrentar a la patronal, no el problema local que tengo acá, sino que la patronal, a la CPC o a la SOFOFA o al gobierno, yo necesito acumular fuerza, necesito tener alguna forma de articulación general, es decir, intervenir en la macropolítica. El punto está en que cuando intervengo en la macropolítica sucede lo que los compañeros han escrito o han dicho, digamos. Sucede, ¿no es cierto?, que todas las formas democráticas empiezan a ser bypaseadas. Entonces tengo voceros que se apenan, tengo, ¿no es cierto?, opiniones políticas que no son procesadas por el conjunto del grupo o de las bases, tengo, ¿no es cierto?, qué sé yo, máquinas que se montan y que terminan teniendo objetivos propios que son muy distintos, ¿okay?, de los objetivos del movimiento social. Por lo tanto, el peligro de entrar a la macropolítica es efectivamente eso, que se pierden todas las formas democráticas. El problema está en que a nivel micro tampoco podemos enfrentar cosas así. Dicho de otra manera, por colocarnos un caso, el problema del agua no lo vamos a poder enfrentar localmente, porque significa, ¿no es cierto?, enfrentar en términos de cuál es el rol del agua en una nación como esta, digamos. Entonces hay que buscar formas de articulación que permitan mantener las formas democráticas existentes. Y eso significa tener la flexibilidad suficiente para entender que hay espacios en los cuales significa centralizar fuerza, y hay espacios en los cuales que es absolutamente necesario mantener fuerzas descentralizadas de tal manera que se ejerza la democracia. Y formas han habido, digamos. Recién lo acordamos en la Comuna de París, y la Comuna de París duró pocos meses, pero habían voceros o direcciones, ¿no es cierto?, que eran absolutamente plebiscitadas, que habían formas de control popular, ¿no es cierto?, sobre, qué sé yo, la propia dirección de la guerra y la resistencia, porque era un ejército popular. Había un proceso de crecimiento del pueblo donde todos estaban participando y no se generaba esta brecha entre los que saben y hablan bien y los que no saben, ¿no es cierto?, y les da vergüenza hablar, digamos. Entonces, habría que buscar un conjunto de mecanismos que permita resolver ese problema y no optar por la vía de, comillas, como decía un chiste, bueno, yo quito el sillón para que, bueno, el chiste es un chiste muy viejo, ¿sabes? ¿Okay? Trato, en lugar de resolver el problema, opto por la idea de la micropolítica y por lo tanto me restringo las posibilidades generales. ¿Okay? Y optar por la macropolítica no tiene por qué ser necesariamente el camino de la burocratización y del imperio, ¿no es cierto?, qué sé yo, de la concentración del poder, digamos. Hay un problema por resolver. Entonces, articulación, qué sé yo, y tenemos experiencias concretas, digamos. Cuando los mapuches van a la guerra, hacen un gran parlamento y eligen el jefe militar de la guerra. Y el jefe militar de la guerra fue expresión democrática de todas las comunidades que hablaron horas y horas y sometieron a prueba, ¿no es cierto?, al toque para dirigir la guerra. Y en cualquier momento esas comunidades, porque siguen organizadas, siguen vivas y siguen definiendo efectivamente su rol, pueden ser capaces de sacar ese toque y remover esa autoridad. Por lo tanto, el vocero, el encargado, el responsable o el grupo responsable tiene que ser expresión efectivamente de esa forma democrática de elección y expresión también del control social de esa expresión. Por lo tanto, la garantía que no se arranque estas direcciones es que la organización esté viva. Porque así como hay dirigentes sindicales, ¿no es cierto?, que al final el sindicato solo lo utiliza, ¿no es cierto?, para que le calcule la hora extraordinaria, porque hará un convenio con la Polar, ¿ok? Entonces al final el compañero está haciendo la pega del movimiento social efectivamente y perfectamente puede burocratizarse. Entonces aquí hay que mantener hay que mantener la organización viva para que controle, como decían, controle efectivamente la distribución del poder. Entonces hay que buscar formas ahí. Creo que las asambleas territoriales son este ejercicio, ¿ok? Pero hay que agrupar a nivel comunal las organizaciones territoriales. Entonces habrán congresos, habrán formas por las cuales se cautele esta democracia. Lo segundo tiene que ver con, perdón, y solo sobre eso, porque en caso contrario,
restringirse exclusivamente a la micropolítica, a mirarse, ¿no es cierto?, el problema local y mirarse el ombligo, también surgen ahí problemas. Al interior de las organizaciones a la micropolítica también surge el narcisismo. ¿Ok? Por lo tanto, aquí la tarea es construir al sujeto, construir un sujeto que sea capaz efectivamente de, por lo menos en perspectiva estratégica, porque es difícil, por supuesto, de asumir el control de la política en sus espacios vitales. ¿Okay? Luchar contra el capital mundial por el cambio climático va a implicar federaciones, por lo menos del Cono Sur, o por lo menos toda América Latina. Entonces, ¿cómo yo metido en Tirúa o metido, ¿no es cierto?, en Tierra Amarilla, que tengo un colectivo, voy a controlar eso? Y si no lo puedo controlar, entonces me voy a restar efectivamente a una lucha, por lo menos de América del Sur, un gran paro nacional o un gran boicot a las inversiones chinas y europeas y norteamericanas para evitar el cambio, para evitar, ¿no es cierto?, el calentamiento global. No, tengo que buscar formas de resolución a esto. Y tenemos la experiencia. Hay que sacar las lecciones de la experiencia y ser crudamente crítico con eso. Pero eso requiere que haya una ética de la militancia. La ética de la militancia no es que yo vengo a opinar y vengo a una reunión y después no vengo a otra. Porque tengo derecho en proporción, ¿no es cierto?, a mis responsabilidades. Y por lo tanto, esa ética es que yo también soy parte del cuerpo y las decisiones que se hacen y tengo que controlar eso y estar militando activamente. No puedo ser un francotirador, ni puedo ser, ¿no es cierto?, un veedor, ¿okay?, o un espectador de las cosas y estar siempre reclamando en función de derechos que no soy capaz de sostener o de ejercer. Bueno, ese es el punto clave que quería mencionar. Miren, yo sé que queda mucho por delante. Lo que puedo ofrecer para los efectos del análisis de coyuntura y político es mandar unas notas, se las mando a la comisión de organización, para que las repartan, en fin, y las puedan estudiar o hacer comentarios, discutir, en fin. Y por otro lado, si hay compañeros o compañeras que quisieran entrar a otros temas de discusión, yo podría mandar, no sé, algunas opiniones, pero que son muy largas. No tengo la capacidad para sintetizar acá y enfrentarlas. Así que hasta aquí puedo nomás. No me da para más.